Hablando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre la quita de fondos a la provincia. A las Vamos a expresiones de escucharlo. movimientos sociales, y quiero dejar en claro que hoy estamos ante un hecho de tal gravedad que hemos recibido acompañamiento, apoyo, llamado de todas las fuerzas políticas de la provincia de Buenos Aires y también de gobernadores de todo el país. Decía que es una situación de gravedad inédita porque estamos ante un presidente que ha decidido configurar un Estado que deserta y abandona sus obligaciones más elementales y que no solo somete al pueblo a un ajuste salvaje, sino que se roba los recursos de las provincias. Eso creo que para ser claro con esto, no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno, son recursos del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Comienzo recapitulando. Hoy salió publicado, el presidente firmó el decreto número 192, que de manera totalmente sorpresiva y arbitraria, intempestiva, elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires. Ese fondo se viene ejecutando, se viene utilizando hace ya 3 años y, como otras acciones del mismo tipo que realizó estos días, no solo el fondo estaba dentro del presupuesto, que fue prorrogado sin ningún tipo de salvedad para este caso particular, sino que además el propio gobierno, por decisión administrativa, allá por enero, le asignó fondos. Esto es equiparable a varios de los recortes que están realizando en estos días y, tal como pasó en otras ocasiones, en el caso del Fondo de Fortalecimiento Financiero, tuvimos reuniones, tuvo el ministro de Economía más precisamente, reuniones con el secretario de Hacienda, le envió las deudas con respecto a este fondo y a otros que han cortado, y al mismo tiempo se le envió al ministro de Economía, Caputo, hace ya prácticamente 2 semanas, y tal como debía ser ante la falta de respuesta al diálogo y a los intentos de llegar a alguna solución de las deudas y de las ejecuciones presupuestarias que se le deben a la provincia, se le envió formalmente una nota reclamando todos estos fondos. ¿En qué contexto ocurre esto? No quiero ser detallista, pero tenemos que empezar indudablemente por el DNU, que fue publicado el 20 de diciembre del año pasado, y luego el 27 se envió la ley ómnibus al Parlamento. ¿Por qué menciono esta ley? Porque esa ley ómnibus, que todos recordamos el bochorno que significó su tratamiento en comisiones, el bochorno que luego significó el retiro de la misma ley, pero esa ley ómnibus, una vez caída, fue, según el propio presidente, causa de muchas de las situaciones que estamos viviendo hoy. El presidente, ni bien cae la ley ómnibus, además de tratar de convertir ese fracaso en una suerte de triunfo, ridículamente, además de hacer esto, resuelve y lo hace saber a través de un ministro, al que primero aparentemente echan por filtrar sus palabras, pero nunca cuestionando las palabras de ese ministro, decide que ante el rechazo de la ley ómnibus, ante su propia torpeza del gobierno para su tratamiento y para conseguir los apoyos, lo que iba a hacer era fundir a las provincias, dejarlas sin un peso, y a partir de ese momento inicia un raíz que todavía no termina, de violencia verbal a través de las redes, de sus funcionarios, que no tiene absolutamente ningún precedente, a través de una situación donde tenemos un presidente permanentemente, de manera casi compulsiva,
tuiteando mensajes, retuiteando mensajes, agrediendo y caracterizando no solo a gobernadores, diputados, sino a cualquiera que no esté de acuerdo con él, que lo cuestione, de las cosas más absurdas, agresivas y a veces directamente violentas, irreproducibles. Dice que nos va a fundir, nos va a dejar sin un peso e inmediatamente procede no a fundir a los gobernadores, como había dicho, sino a sacarle la plata del bolsillo a los docentes y a las docentes de todo el país a través del retiro, de nuevo, intempestivo, no anunciado, sorpresivo, del FONID. Un fondo que, repito, la provincia de Buenos Aires, como todas las provincias argentinas, simplemente trasladaban del gobierno nacional al bolsillo de los maestros y las maestras, que por eso hoy se encuentran haciendo una medida de fuerza. Repito, no es ni contra el gobierno, ni contra el gobernador, ni contra las provincias en abstracto. Es contra su pueblo, el pueblo de las provincias, y en este caso, maestros y maestras de todo el país. Luego se la agarra con los ciudadanos en general, retirando el fondo de compensación para el transporte. Ahora es el bolsillo de todos los que viajan en colectivo en el interior de las provincias, en las provincias del interior y en el interior de nuestra provincia, llevando los boletos de colectivo en todo el país a valores cercanos, como planteaba la FAM, a los 1.000 pesos. Es decir, un aumento no solo desproporcionado, sino además impagable para la mayoría de la gente. Agrede a los gobernadores, particularmente al gobernador de Córdoba. El próximo episodio, el último, el caso de Chubut. Igual que lo que ocurrió en el día de hoy. Sin avisar, sin intentar llegar a ningún acuerdo, sin siquiera contestar las notas formales, directamente suspende un fondo como lo hizo con la provincia de Chubut. Por eso expresamos hoy también nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut, al que hay que restituirle los fondos que hoy le retienen, a contramano de lo que se ha hecho siempre con las provincias y de lo que el propio gobierno dijo. También hoy contra los barrios populares. Quiero agradecer el acompañamiento y quiero destacar que no es tampoco contra un dirigente político, contra una fuerza política, es contra los barrios populares a los que se les saca el fondo para su mejoramiento. Así que, ante esta situación, quiero dejar en claro que ese fondo de fortalecimiento financiero se utilizó, en primer lugar, en aquella ocasión, para recuperar sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires, para comprar equipamiento, patrulleros, se ve en toda la provincia. Recibimos patrulleros absolutamente detonados, compramos más de 5.000 patrulleros, chalecos antibalas, equipamiento, tecnología, formación, capacitación de la policía de la provincia de Buenos Aires. El fondo de fortalecimiento financiero, de nuevo, no es para un gobernador ni para el gobierno, es para la seguridad de los y las bonaerenses. Pero también ese fondo está vinculado a programas que no solo fueron oportunos y útiles, sino que es necesario continuar. Los comedores escolares, el módulo alimentario en las escuelas. Es equivalente aproximadamente en monto, luego de haber hecho un aumento este mes, con recursos provinciales, porque también están privándonos de los recursos para los comedores escolares, además de esto, del FONID, del Fondo Compensador de Transporte, también para los comedores escolares, pero este fondo de fortalecimiento financiero afecta las plazas carcelarias que se están construyendo, afecta a los los centros de salud que seguimos inaugurando, los comedores escolares, como decía, las nuevas escuelas. Es salud, es educación, es seguridad, es alimento para el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Eso acaba de retirar Milei hoy. No se dejen engañar, es contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y esto se viene construyendo también, aunque hoy es claro que es contra todas las provincias argentinas, con la idea mentirosa de que la provincia de Buenos Aires tiene
algún fondo privilegiado o mayor al resto de las provincias. Quiero dejarlo en claro, aunque ya lo hemos planteado varias veces. La provincia de Buenos Aires, a pesar de ser la que concentra el 38% de la población, el 50% de la industria, buena parte de la producción en todas las ramas, y además que tiene en cantidad la mayor parte de aquellas personas, de aquellas familias en situación de vulnerabilidad, a pesar de tener casi el 40% de la población, a pesar de generar el 40% de los fondos que luego se distribuyen no solo entre las provincias, sino también al propio gobierno nacional. A pesar de todo eso, el año pasado, el año anterior, voy a hablar para ser sencillo, después distribuiremos los datos, la provincia de Buenos Aires fue la que menos gastó. Tiene el estado más chico y el más austero. La que menos gastó en términos de habitantes per cápita y la que menos trabajadores y trabajadoras tiene en su estado provincial. Es mentira que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, aún con todos los fondos recibidos, haya podido compensar la verdadera injusticia que significa que aportando el 40% recibe el 20% de la coparticipación. Que no crea el presidente que por más que sigan extorsionando o amenazando a las provincias, vamos a dejar de pelear por lo que le corresponde al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, se trata también, además de esta medida, de un ajuste brutal. Aumentos de remedios, aumentos de medicamentos, aumento de la nafta, de los boletos de colectivo. Para los sectores medios, la cuota de la prepaga. Estaba ayer en San Martín, acompañando al intendente, acompañado por Cato, nuestro ministro de Infraestructura, y nos contaban que en una escuela en la que se estaba realizando trabajo voluntario junto con la municipalidad y el gobierno provincial para prepararla para el inicio de clases el día 1, que en esa escuela se habían inscrito ya 20 alumnos que venían de la escuela privada, se dice porque paga cuota, pero es estatal en términos de quién subsidia los sueldos de los docentes y las docentes de esa escuela. Pero ni esa cuota módica se iba a poder pagar, así que estamos sufriendo esto en hospitales, lo estamos sufriendo en las escuelas públicas, recibiendo a aquellos que antes podían pagarse por privado, pero que el brutal ajuste de Milei ahora les impide hacerlo. Y todavía, estos días, recién se está implementando el tarifazo que lleva adelante el gobierno nacional. El ajuste no fue ni contra la casta, ni contra un sector exclusivamente, ni contra la política. El ajuste, y hoy está claro, fue contra el pueblo de la provincia y de todo el país. Quiero hacer sobre este decreto, publicado el día de hoy, un comentario también. En los fundamentos de ese decreto, en las consideraciones que dan lugar a ese decreto, se pone en segundo lugar, es decir, como principal consideración, el DNU 70 que sacó Milei. Ese DNU 70 tiene que ver con todas las desgracias que acabo de recorrer. Desprotegió los precios de los alimentos y privó al gobierno de capacidad siquiera de registro de esos precios.